Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Luis Antonio y es un gusto como siempre para mí estar de nueva cuenta en otro video aquí con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente miércoles, ya 30 de julio, mitad de semana. El día de hoy quiero que me acompañen a ver toda esta noticia que ya ha estado circulando tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales acerca de las denuncias que va a interponer Alejandro Moreno, este líder nacional del PRI, que ahora sale y se lanza contra varios morenistas, varios gobernadores morenistas. Entre ellos está López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que causa una gran sorpresa cómo sale ahora a contraatacar a Alejandro Moreno. Todo esto se está dando precisamente en el marco de su desafuero, que recientemente, ayer precisamente hizo un video acerca de todo esto, del desafuero que pidió la Fiscalía de Campeche de Alejandro Moreno. Pues ahora sale a lanzarse, dice que va a demandar a varios morenistas y Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a ver esta noticia. Pues sí, amigos, como les estaba comentando, resulta que Alejandro Moreno, este líder perpetuo del PRI, pues ahora sale a contraatacar, sale a decir que va a denunciar a medio mundo, a varios gobernadores. Entre ellos está Andrés Manuel López Obrador, está el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, está Laida Sansores, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha Moya y Rutilio Escandón. A todos estos ex gobernadores también que están, algunos, pues los tacha de corruptos, y entre varios puntos. Por aquí ahorita les voy a mostrar el video de cómo explican Alito Moreno toda esta denuncia que va a interponer. Pues ahora hasta Andrés Manuel López Obrador le tocó algo muy cínico de su parte, la verdad, que pues ahorita AMLO ni siquiera sale públicamente, se la pasa a gusto ahí descansando en su rancho. Ya él ya hizo todo lo que tuvo, acabó con el PRIAN. Y pues ahora sale este corrupto. Es como una respuesta, en mi opinión. Yo siento que es por parte de esta solicitud de desafuero que hizo el día de ayer la Fiscalía de Campeche acerca del desafuero de Alito. Pero bueno, vamos a escucharlo. Y hoy aquí lo decimos. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, fue vinculado incluso con informes internacionales de proteger a los grupos criminales de la región. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, mantiene hundido en la violencia al estado de Sonora y está señalado de tener participación y vínculos con el crimen organizado. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, opera con total impunidad opera, y hay señalamientos de la protección y de los presuntos nexos con el crimen organizado. Rutilio Escandón, gobernador en su tiempo de Chiapas, y Adán Augusto López Hernández, en su tiempo gobernador del estado de Tabasco, permitieron que reinara la impunidad y la participación del crimen organizado. Por eso hemos presentado denuncias formales y penales en la Fiscalía General de la República para que se investiguen, se esclarezcan estos hechos. Y en esas denuncias también hemos incluido a el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado. También se denunció al mismo clan que coordina los temas del huachicol fiscal, los temas de ilícitos, de cobros que suceden en la construcción del Tren Maya, cobros de pisos, del presunto clan encabezado por el Andy López Beltrán. También lo denunciamos en la Fiscalía General de la República, y también denunciamos a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, por participar y por estar presuntamente vinculada en los señalamientos y en los actos de corrupción. No, pues va a demandar a medio mundo, a varios gobernadores, pero no solamente con esta denuncia que estuvo hablando el día de hoy. Ahí lo vemos reunido con varios de sus colaboradores de este nefasto partido del PRI, que para mí, en mi opinión personal, podrán estar de acuerdo o no, pero representa la corrupción. El PRI para mí es sinónimo de corrupción, pero
muy cínico de su parte salir ahora a denunciar. Es una medida desesperada en mi parecer. También sale a denunciar como les dije, al hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, que Alito Moreno lo comenta que está coludido con este grupo criminal de la Barredora, que exige también la denuncia de Adán Augusto. Vamos a escucharlo. Reportes de inteligencia militar dejan claro que el grupo delictivo La Barredora, que encabezaba Hernán Bermúdez, planeaba suministrar más de 200,000 litros de diésel y combustible al Tren Maya. Les dieron terrenos en el Tren Maya. El funcionario que fue detenido, sobrino de Bermúdez, trabajó en Fonatur, trabajó en el gobierno de Morena, y todo ello involucra el contrabando del... Pero fíjense, él está hable y hable, pero no muestra ninguna prueba. Esperemos, normalmente todas las denuncias que ponen los prenistas nunca proceden porque no aportan las pruebas suficientes, pruebas fidedignas que respalden todos sus dichos. Pues no, nunca lo hacen. Aquí tampoco muestra ninguna prueba de sus dichos. Alito Moreno es una medida desesperada, en mi opinión, solamente para pues también desviar la atención de su inminente desafuero. Pero no, nunca muestra ninguna prueba. Está como Xóchitl Gálvez, que interponen denuncias hasta el extranjero y nunca se llevan a cabo porque no tienen la sustentación correspondiente. Diésel y del huachicol fiscal, y por eso los denunciamos. Y en esa red está involucrado y señalado el clan que encabeza el tal Andy López Beltrán, de tener esos presuntos nexos y esos negocios para vender la gasolina y el combustible a los Estados Unidos. Aquí también quiero mostrarles, porque a la oposición ni nos van a doblar ni nos van a amedrentar. Nos asiste la razón, la ley y el derecho que tenemos de defender este país. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República. Hoy tenemos notas de todo el mundo, no solo en México, en Estados Unidos, en toda Europa, en Asia. Hay quejas en el Parlamento Europeo porque tenemos relaciones y hablamos permanentemente con los parlamentos del mundo. Que renuncie porque desprestigia al Senado de la República y que enfrente las acusaciones que tienen, que son gravísimas, y que ello ha dañado la relación de México con distintas naciones del mundo. Eso no lo podemos permitir. Fíjense, ahorita traen también todo este tema de Adán Augusto, de esta relación de su exsecretario de Seguridad Pública, que está presuntamente vinculado con este también grupo criminal de La Barredora, allá en Tabasco. Cuando Adán Augusto fue gobernador, pues lo puso ahí a este tipo, y ahorita actualmente está prófugo, ya tiene una orden de aprehensión y ya también hay una investigación, ya lo dijo. Yo les presenté un video también anteriormente donde la presidenta y también Omar García Harfuch ya confirmaron que hay una investigación acerca de toda esta situación en torno a Adán Augusto y su exsecretario Bermúdez Requena. Disculpen. Pero traen este tema a todos los opositores, y cuando a ellos se les olvida el tema de García Luna, que durante su periodo de todos los gobiernos preanistas, pues nunca hubo una investigación para García Luna. Al revés, se tuvo que dar allá en Estados Unidos el encarcelamiento también de este narcotraficante ya probado, que hasta ese momento, pero aquí en México nunca se había dado una investigación para García Luna. Todos callaron, también todos los medios nunca salieron a decir nada. Entonces sí es muy diferente a lo que se está haciendo ahora con los aliados de Morena. Por lo menos aquí ya hay una investigación respecto de todo esto, y vamos a esperar que se esclarezca. Pero traen todo este tema constantemente, y pues ahora sorprende que pida la renuncia de Adán Augusto, que también yo en un anterior video ya lo decía, que en lo que se hace esta investigación sí debería de por lo menos separarse o tomarse un tiempo de Adán Augusto, porque sí está afectando ahorita a los morenistas. Pero también Alejandro Moreno pues sale dentro de toda esta conferencia que dio, sale a decir que no tiene miedo
acerca del desafuero ya que acaban de solicitar la Fiscalía de Campeche. No tiene miedo, él dice que todas estas acusaciones son puras mentiras, puras tonterías y calumnias por parte de sus opositores. Y bueno, ahí muestra supuestamente algunas pruebas de esta denuncia que está realizando, puras payasadas, la verdad, del PRIAM, por no decir pendejadas. Ahora se lanza contra varios morenistas, vamos a escucharlo. De Mira, esa Tania, entidad y si tiene miedo de esto. Mira, qué bueno que lo mencionas, es un tema, como les he dicho, que se atendió. Les ganamos, si me das la otra, aquí están todas las resoluciones. Aquí están todas las resoluciones dictadas por jueces, primeros en los amparos y segundo, donde los obligaron a entregar todos los no ejercicios de acción penal y se los ganamos hace una semana. Entonces, ¿por qué se está atendiendo? Porque cada vez que hay un tema, quieren generar un distractor con mi desafuero. Ese desafuero que tenían, se los ordenar, archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la comisión y de la sección instructora. No tienen nada y les gané todo. Mentiras, calumnias, en resoluciones por un juez. Y me denunciaron prácticamente por todo. Y esta que presentaron, ahora imagínense, el día que les ordenan que me den todos los no ejercicios de acción penal, ese día presentan un catálogo de verdaderamente tonterías, mentiras, para tratar de amedrentar. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Al tirano, al dictador y a la oposición se le enfrenta aquí, con carácter y con determinación, y jamás nos van a echar para atrás. No tienen nada, no hay nada, y les volveré a ganar. No Pero tengan entonces duda. no tiene ese temor o de que vaya a proceder el desafuero a No, pues, pesar de todo al final del día esto que estamos usted en dice. un país donde levantaremos la voz, ejerceremos la ley, la constitución, y está claro, por eso lo vamos a denunciar todo a nivel internacional. Aquí están las sentencias judiciales, les gané todo, absolutamente todo, no tienen nada, y les ordenaron a la sección instructora, ordenado, y lo haremos, archívese, concluido, y no tiene nada. Ilegalidades, falsedades, mentiras y calumnias, les gané todo y me denunciaron. Se le olvida decir que todo eso lo hizo con sus amigos del Poder Judicial de Norma Piña, que ya ahora, a partir de las elecciones pasadas que tuvimos, pues ya va a cambiar este Poder Judicial. Se le olvida esa parte a Alito Moreno. Y al revés, es pura mentira lo que comenta. Sí hay una investigación por parte de la Fiscalía que ya se está dando. De hecho, tiene varias, nada más que no le han hecho nada por el fuero, por el tema de este mentado fuero. Ya también, en mi opinión, deberían de quitárselo a todos los políticos. No es posible que sigan con esta impunidad cuando deben mucho a la ley. Y bueno, también ya anteriormente había salido este diputado de Morena que había comentado, se llama Hugo Eric Flores Cervantes, que también había comentado que a finales de este mes iban a proceder con el desafuero de Alito por todas estas investigaciones que tiene pendientes. No es como dice Alito Moreno, pues él tiene que aprobarlo, la verdad. Pero ya esta denuncia es como un anuncio de su desesperación, la verdad. Estas denuncias que va a interponer a los morenistas. Poder tener una sesión de trabajo con los integrantes de la sección instructora para poder estar en condiciones de elaborar un dictamen, como finalmente me parece que lo marca el procedimiento. Y bueno, pues ese es el punto en el que estamos. A mí me parece que con esta información que hemos tenido de parte de la Fiscalía, esperamos poder tener muy pronto un dictamen al respecto, ¿no? Dice Alito que no tiene nada que ocultar. Pues sí, se tiene, la verdad que tiene mucho. Y bueno, esperemos que realmente se dé esta vez, porque ya en varias ocasiones también han dicho aliados de Morena que van a desaforarlo y no llega, no se da este desafuero desde el 2002, 2024 y ahora desde el 2022, 2024 y ahora 2025 salen a anunciar que
van a proceder con el desafuero y pues nunca se da. Esperemos que esta vez sí se lleve a cabo realmente. Esto es parte de, no sé si recuerdan, pero esto es parte de una casa que le incautaron a Alejandro Moreno cuando estaban investigando todo su enriquecimiento ilícito. Este video lo sacó el Grupo Reforma y también Laida Sansores, por eso también la está atacando. Pero recordemos parte de este video donde ahí se exhiben todos los lujos, cómo vivía y los lujos millonarios con los que vivía Alejandro Moreno. No es un museo, es tan solo una parte de la mansión de 300 millones de pesos que Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI, tiene en el fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche, capital. Al recorrer su sala, encuentras una cantina con la barra montada sobre un antiguo Cadillac, o una réplica del Ford Mustang convertido en mesa de billar, alberca, baños con tinas de mármol y hasta una sala de cine. Además del lujoso baño, el cual fue exhibido desde 2022 como parte de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado. También tiene varias obras artísticas de los oaxaqueños Eduardo y Fernando Adriachi, y obras del artista plástico Miguel Cuauhtémoc y del escultor Rodrigo de la Sierra. Una residencia de unos 7,000 metros cuadrados. Como ven, pues eso ya tiene tiempo y esta es una prueba nada más de lo que estuvieron saliendo, pero hay más, también hay muchas situaciones. Recientemente se le acaba de ver a Alejandro Moreno en Portugal de vacaciones, pues ahora en este tiempo han salido varios, pero se le vio con este reloj también millonario de entre 6 y 9 millones que traía ahí, un reloj de marca exclusiva de Richard Mille, un reloj de lujo. Y ahí también trae una bolsa de Lacoste, pero pues derrochando el dinero, anda derrochando el dinero del pueblo, el dinero que es producto de toda su corrupción. Pues ahí lo vemos también todo esto. Esta es una imagen que la difundió también Sin Línea, pero es parte de todos los lujos de Alejandro Moreno, que a través del tiempo pues ha tenido carros, mansiones, una playa privada, en fin, un montón de cosas por las cuales se le está investigando, pero pues ya veremos ahora qué resulta a partir de todas estas denuncias que está interponiendo contra varios morenistas. Veremos si realmente se lleva a cabo, si aporta las suficientes pruebas, que fíjense, yo siempre lo he dicho, si es válida o fidedigna sus denuncias, pues adelante, que lo realicen, que aporten las pruebas. Si aunque sea de Morena, si el político es corrupto, se le tiene que investigar y si procede, hasta la cárcel tienen que dar, pero pues nunca aportan pruebas, nunca de sus dichos, pero en fin, nos vemos en el siguiente video. Chequen mis demás videos, dejen su like, adiós.